educación cívica, un curso muy interesante. Vamos a tener que tocar hoy día este tema, OCAS. ¿Sabes qué significa OCAS? Para los profesores de cívica, OCAS es lo que se come, dice André. Muy bien, vamos a tener que expulsarlo del aula por equivocarse. No, OCAS no es lo que se come, ¿no? Para educación cívica es los famosos, por ahí han puesto varios de sus compañeros, organismos constitucionales autónomos. Profe, ¿y eso está tomando la decana de América? Sí. La decana de América anda preguntando por los 10 organismos que existen. ¿Qué son 10? Sí. ¿Y qué pregunta? Generalmente pregunta quiénes son los representantes de cada organismo, ¿no? Quiénes son los que están a cargo de ese organismo, los más resaltantes, o le anda preguntando a los alumnos las atribuciones que tiene cada organismo, ¿no? Las funciones. Esa es una pregunta que les hace, ¿no? Algunas veces le ha preguntado la decana de América en base a qué norma legal se pueden crear estos organismos, ¿no? Les ha puesto 4 o 5 normas para despistarlos. Les dice, los organismos constitucionales autónomos se crean mediante decreto supremo, decreto legislativo, resolución ministerial o ley orgánica. ¿Qué marcarías? ¿Bajo qué norma legal se crean los OCAS? Resolución, decreto supremo, decreto legislativo o ley orgánica. Adeli, muy bien, ley orgánica. ¿Estás seguro? Claro. Para eso, más que estar seguro, debemos comprobarlo. Agarra tu constitución. ¿La tienes cerca? ¿Y qué reviso? Bueno, revisa un artículo que respalda, pues, la creación de instituciones, del Estado, el funcionamiento, ¿no? ¿Qué artículo sería ese? Sería el artículo, déjame ponerlo por acá, artículo 106. Realmente los OCAS se crean respaldados en leyes orgánicas para un examen de admisión. Muy bien. ¿Quién podría leer el artículo 106 en vivo y en directo con una voz melodiosa? A ver, un voluntario, una voluntaria. ¿Quién podría ser? A ver, ¿quién de las chicas tiene su constitución? ¿Quién tiene? A ver, chicas, ¿están ahí? Ninguna de las chicas quiere hablar. ¿Qué es esto? Renuncio al curso. Sí, dice, Diego lo está poniendo ahí, mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado. Muy bien, previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier otra ley, ¿no es cierto? Para su aprobación o modificación se requiere el voto
de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. O sea, todos estos organismos constitucionales han sido creados por leyes orgánicas que emite el Parlamento o Congreso Nacional de la República. Profe, ¿y qué órganos u organismos me va a tomar la Decana de América? Bueno, te va a tomar Defensoría del Pueblo, te va a tomar Ministerio Público, te va a tomar Tribunal Constitucional, te va a tomar Junta Nacional de Justicia. Ahí está, mira, acá hay 1, 2, 3, 4. ¿No? Se conocen como los órganos constitucionales jurídicos, basados fuertemente en el derecho. Profe, pero son 10, ahí solamente hay 4. Espérate un ratito. Estos son los jurídicos, a esto hay que sumarle los económicos. También existen Banco Central de Reserva, o sea, todavía no he terminado, un ratito. Banco Central de Reserva, súmale la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y súmale la Contraloría General de la República. 4 más 7, 4 más 7, perdón, ya. 4 más 3, ya dije el resultado, ¿no? 4 más 3, 7. ¿Cuáles faltan en tu país para completar los 10 órganos constitucionales autónomos? A ver, por micrófono, ¿cuáles faltan? No escucho nada, estoy muy sordo. ¿Cuáles faltan? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? CNM ya no existe, Diego. Y el CNM sería, a lo que dice Diego, el que puse en el chat, Junta Nacional de Justicia. Ese sería el CNM. Claro, ya está cambiado, ¿no? 2018, parte del 2019. Ah, muy bien, falta, por ahí pusieron, ya se me pasó, estaba respondiéndole a su compañero. Edith dice, muy bien, faltan los electorales, profe. Con eso completamos los 10 órganos. Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIETS. Ya ha puesto Iraida, Alexia, Jesús. Muy bien. Ahí está. Ahí hay un link también que pone Jesús Reyes. Muy bien. Ahora, ¿tengo que leer los 10? Sí. Está tomando San Marcos los 10. Cualquiera. ¿Y cuál me va a tomar? Bueno, ahí sí va a ser difícil que te diga porque no soy adivino. Podría preguntar de cualquiera. A veces tiene sus preferidos, ¿no? En los últimos años está tomando más Tribunal Constitucional, está tomando más Fiscalía, Ministerio Público, anda preguntando del nuevo que ha creado la Junta Nacional de Justicia y anda tomando, por ejemplo, también bastante Banco Central de Reserva, ¿no? De sus preferidos de los económicos. Pero bueno, ahí solamente he mencionado 4 y hay que repasar los 10. ¿Todos están en la Constitución? Sí, todos están en la Constitución. Y tendría que leer uno por uno.
La verdad que sí, yo no he venido a mentir, nunca me ha gustado mentir como profesor, creo que a nadie le gusta mentir. Para yo poder sustentar acá en el MIC los 10, y acá también Johan está presente como tutor, por lo menos necesito 3 horas, por lo menos, si quiero hablar de los 10, ¿no? Entonces hablaremos, eh, avanzaremos poco a poco, y seguro cuando tengamos un momento de un complemento, un repaso, explayaremos un poco más lo que no hemos comentado, ¿no? Eh, Me gustaría empezar por uno pequeño, eh, también en la Constitución pequeño, ¿no? En artículos, como ¿cuál? Como la Defensoría del Pueblo. Muy importante la Defensoría del Pueblo, contemplado en la CPP en 1993, en dos principales artículos, diría yo, ¿no? Que no son muy pesados para el alumno, son comprensibles. ¿Qué artículos? Eh, Les recomendaría el 161 y 162. Tú sabes que el defensor del pueblo sale en la televisión, a veces lo entrevistan, bueno, salen páginas en los periódicos donde él habla. ¿Qué dice, por ejemplo? ¿No? Él anda, pues, pidiéndole, por poner un ejemplo de la realidad, ¿no? Pidiéndole al presidente que sea, por favor, claro en el manejo de la gestión del Estado, ¿no? Porque le ha dicho también que observa que no se comunica mucho con el pueblo, ¿no? Que debería comunicarse más, ¿no? El defensor del pueblo estaba muy preocupado por esto último que había pasado, donde dos ¿cómo le voy a decir? Donde dos ex oficiales, por así decirlo, ¿no? Porque tenían cada uno cargos, el comandante tal, el general tal, que no recuerdo exactamente de qué, pero bueno, los dos son oficiales, donde él han mencionado o ellos han mencionado que el presidente los quiso presionar, ¿no? Y el secretario de Palacio y el ministro de Defensa para poner a personas, ¿no? Del entorno del presidente, pero que no cumplían los requisitos, ¿no? En la meritocracia para estar en altos cargos. Y por esa razón, como se negaron, han sido destituidos. Esto lo han dicho en el Congreso de la República también, ¿no? Porque el Congreso los ha invitado a que den su manifestación, ¿no? El defensor dijo que esto era, si es verdad, es algo muy grave, ¿no? Eh, Hay congresistas que mencionaron que esto podría ser causal de vacancia, y bueno, y están ahí esperando que se va a decidir, ¿no? El artículo 162 dice que el defensor del pueblo, que está inmerso con la defensoría, dice así, ¿no? Corresponde a la defensoría del pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Defensoría del Pueblo siempre está mencionando, eh, está haciendo denuncias que a veces no tratan bien a las personas en los hospitales, ¿no? Que no se les trata bien, el problema de las citas, el problema para operar a una persona que pueden hacerlo esperar meses con el dolor, o la Defensoría del Pueblo anda teniendo que ir a las cárceles a ver cómo está esto del hacinamiento, ¿no? A veces en un solo cuarto o en un solo espacio no tan amplio, ponen a 90, 100 presos, ¿no? Y algunos están con TBC, están con problemas de cáncer y todos metidos ahí, ¿no? Entonces el defensor anda exigiendo al representante del INPE que busque
la manera como se va a ir mejorando eso, ¿no? Le manda oficios, cartas, y ese cargo pues es importante para el pueblo, ¿no? Eh, Insta el defensor del pueblo, ha dicho el defensor del pueblo, por favor, ¿hasta cuándo se va a pelear el poder legislativo con el poder ejecutivo? Basta ya, pónganse a trabajar por el país, ¿no? Y no creo que se lleven bien con lo que mencionó la presidenta del Congreso. Me parece que no se debió mencionar así, expresar así, por más que yo no esté a favor del señor presidente, la forma como está gobernando el Perú. Eh, la señora Alba dijo que fueron o son 100 días de desastre, ¿no? Esa fue su palabra, ¿no? Y ella como presidente del Congreso creo que debe tener un poco más de calma, ¿no? De expresarse del Poder Ejecutivo de esa manera. Y el periódico le tomó la palabra y lo ha puesto en los titulares, ¿no? El presidente Alba, ¿no? Del Congreso dice que son 100 días de desastre, ¿no? Fueron sus palabras. Y eso no ayuda, me parece, a una buena relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué le parece de interesante que dijo el señor del sombrero, el presidente, eh, en los anuncios? Bueno, hubo un anuncio interesante que mencionó que se iba a vender el avión presidencial, que yo lo voy a comprar, ¿no? Eh, Se va a vender el avión. Ahora, no sé si legalmente el presidente puede ordenar venderlo. ¿Por qué? Porque me parece que el avión no es de él, ¿no? El avión es un patrimonio del pueblo, se compra con los tributos del pueblo y yo no sé si él esté autorizado por norma a decir que lo va a vender. Algo similar me hace acordar que dijo García Pérez, ¿no? Y el avión no se vendió, ¿no? Además, ahorita el avión, pues, lo está administrando la Fuerza Aérea, ¿no? Justamente para hacer ayudas sociales, traer carga. Muchas vacunas también, pues, le han pedido apoyo, trasladar balones, ¿no? Personas. Entonces, venderlo, yo no sé que sea lo conveniente. Aparte de eso, el precio no le van a pagar, pues, lo que en algún momento costó, ¿no? En el año 95 costó casi 30 millones de dólares. ¿Y ahora cuánto pagarían? Bueno, del 95 al 2001, saca tu cuenta, ¿no? Ya el avión está usado, depreciado, como le quieras llamar, y dicen que en el mercado el precio estaría, si pagó el Estado 29 millones, 29.5, 29.3 millones de dólares, ahora el avión podría venderlo por mucho, dicen algunos, a 5 millones. Entonces prefiero, me parece que mejor usarlo que venderlo, ¿no? Porque se va a perder. Y por ese precio, eh, no sé, ¿no? Que te lo compren a 5 millones después de haber pagado 30 millones, casi, 29.3, no tiene mucho sentido, ¿no? A veces el presidente ofrece cosas que no tienen mucho impacto en la economía. No sé si es porque no le pregunta a los asesores o le da igual que le den un consejo o no, ¿no? Pero uno siempre tiene que recibir consejos, ¿no? La idea es esa. Pero bueno, para mí, como dice Henry, mejor que funcione, ¿no? Y así tiene más valor que estar vendiéndolo ya depreciado, ¿no? Por a 5 millones no sea malo, pues, ¿no? Pero bueno, ese es lo que quieren pagar, pues no quieren pagar más. Así estamos, queridos alumnos, lamentablemente. Muy bien, pasamos a hablar acerca de los requisitos y de las atribuciones
del Defensor del Pueblo o la Defensoría del Pueblo. Hace un momento hemos explicado, en este caso, el nombramiento del Defensor del Pueblo. ¿Está bien? Ahora vamos a explicar acerca de los requisitos para elegir al Defensor del Pueblo. Veamos. Para ser Defensor del Pueblo, jovencitos, se requiere ser abogado. ¿Está bien? Se requiere ser abogado. ¿Qué más? Haber cumplido 35 años. ¿Está bien? La edad mínima para poder, en este caso, ser defensor del pueblo es 35 años. También se requiere de buena reputación. Estos dos características, estos dos requisitos se menciona en la Constitución. Y esa tercera característica se menciona en su ley orgánica. ¿Está bien? Buena reputación quiere decir que es una persona intachable, que no ha estado involucrada en ningún acto de corrupción, que no está, digamos, no ha sido sentenciado por delito doloso, que no ha cometido fraude, no ha cometido violación de derechos humanos, etc. ¿Está bien? Acá podemos ver el símbolo de la Defensoría del Pueblo. Entonces, no se olviden que tenemos 3 requisitos para ser defensor del pueblo: ser abogado, haber cumplido 35 años y buena reputación. Pasamos a las atribuciones. ¿Cuáles son las funciones o atribuciones de la Defensoría del Pueblo? La primera es la más importante. Defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. Defiende los derechos constitucionales, derechos que están mencionados en la Constitución. Pueden ser, en este caso, derechos, jovencitos, derechos fundamentales, derechos económicos y sociales, derechos políticos, etc. Defienden los derechos constitucionales y fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos derechos que están mencionados en el artículo 2, ¿está bien?, de la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la integridad física y mental, derecho a la nacionalidad, derecho, en este caso, a tener, por ejemplo, a la identidad étnica y cultural, etcétera, ¿no? Son derechos fundamentales. ¿Está bien? Y la Constitución se encarga de, perdón, la Defensoría del Pueblo se encarga de defender estos derechos fundamentales. La siguiente atribución de la Defensoría es: supervisa el cumplimiento de los servicios públicos a los ciudadanos. Muy bien. Supervisa, dice, el cumplimiento de los servicios públicos a los ciudadanos. Ustedes saben que el Estado, mediante sus instituciones públicas, brinda servicios públicos a los ciudadanos. Entonces, la Defensoría se encarga de vigilar la adecuada prestación de estos servicios públicos. Ejemplo, si digamos Sedapal, se rompe una tubería de Sedapal en un barrio determinado. Entonces, los vecinos pueden llamar a Sedapal para que sea el encargado de la reparación. Si Sedapal se rehúsa a reparar, podrían ustedes presentar su queja ante la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo se encarga de supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos. Y también tenemos acá la tercera atribución, que vendría a ser presenta un informe sobre los casos de violación de derechos humanos una vez al año al Congreso. ¿Está bien? Ahí vendría a ser las 3 principales atribuciones de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo goza de inmunidad. También tiene protección por el cargo que ¿no? Preside, y además tiene pues que pasar por un proceso de selección, ¿no? En este caso, los congresistas son los que eligen al defensor del pueblo, con el voto favorable de 2/3 del número legal de miembros, ¿no? O sea, un promedio de 86 congresistas. Y esto también, esta fracción 2/3, es para al defensor del pueblo sacarlo del cargo, ¿no? También, en este caso, se llama la famosa remoción, queridos alumnos, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, se da la defensoría del pueblo.
Otro órgano que podríamos avanzar es el famoso Ministerio Público, sinónimo de Fiscalía, Fiscalía de la Nación, ¿no? Generalmente, cuando decimos Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, en la realidad han habido casos que se relacionan para uno ir entendiendo, ¿no? Cuando visitaron la casa de Alan García con una orden, el fiscal de la Nación, más que el fiscal de la Nación, el fiscal de turno, se presentó a la casa de García Pérez, ¿no? Con un grupo de policías para detenerlo. Bueno, ¿no? Él ya los hizo pasar y después sucedió todo el acontecimiento, dicen que de que se había suicidado, ¿no? En el caso de los fiscales, por ejemplo, actúan para esos casos, pueden ir, por ejemplo, a incautar bienes. Tú sabes que van con la policía y de una manera, pues, simultánea, se allanan varias casas, ¿no? Buscando computadoras, buscando información, porque se habla, pues, de corrupción, ¿no? Y entonces así se meten a casas locales, eh, congelan la información que encuentran, ¿no? Entonces esa es la fiscalía, ¿no? Ministerio Público. En este caso, ¿qué artículos me recomendaría leer usted de la Carta Magna? La CPP de 1993, deberías leer tú los artículos 158, 159 y 160. 158, 159 y 160. Por ejemplo, en este caso los fiscales, ¿no? Hacen su trabajo de sustentar los posibles delitos, las incriminaciones, las pruebas que puedan ser para probar que esta persona pues ha violado las normas, que está metidos en casos de corrupción. ¿Te suena el nombre Domingo Pérez? Domingo Pérez, fiscal, ¿no? ¿A quién anda persiguiendo? ¿A quién le anda contando al juez, ¿no? Le va contando Domingo Pérez al juez sobre un caso, ¿no? Que él está llevando. El caso de la señora Keiko, ¿no? Entonces Domingo Pérez le dice al juez esto, que lavado de dinero, que se reunieron acá, que hay una cuenta acá, ¿no? Que provino de tal, y el juez escucha, ¿no? Carguancho ya escuchó a Domingo Pérez y Carguancho decidió, después de varios días de escuchar al fiscal y también a los abogados de Keiko que la defendían, a la abogada Juliana, decidió prisión preventiva para Keiko, ¿no? Y ordenó la prisión. Sin embargo, tú sabes que Keiko ahorita está libre por algunas cosas que te voy a contar más adelante, ¿no? Pero por lo pronto los fiscales hacen eso. Por ejemplo, el artículo 159 dice: atribuciones del Ministerio Público. Promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, ¿no? Domingo Pérez ha promovido de oficio la denuncia que ha hecho contra Keiko, ¿no? Cuidando los intereses nacionales. También cuando hay casos, por ejemplo, de que tal persona agredió a la otra o maltrató a la dama tal, ¿no? El enamorado, el novio, o mataron a tal persona, lo descuartizó, le sacó la cabeza y la puso en un balde,
como el caso del taxista, ¿no? Que tenía a su amigo y que lo fue a visitar por su cumpleaños, se pusieron a tomar, se emborrachó, se molestó por lo que dijo, ¿no? Seguro una discusión de algún tema, y lo descuartizó, ¿no? Y la cabeza la escondió, los brazos estaban en otro lugar. Ahí tiene que intervenir pues el Ministerio Público, ¿no? Fiscalía, cuando hay casos de drogas, ¿no? Narcotráfico. Eh, ahí también está el Ministerio Público, Fiscalía, ¿no? Todo eso también es importante, ¿no? Para eh, este órgano constitucional en cuanto al cumplimiento de funciones. Muy bien, pasamos ahora a hablar acerca de los requisitos, ¿está bien? Y las atribuciones del Ministerio Público. Veamos, ¿cuáles son los requisitos? Por ejemplo, peruano de nacimiento. Para ser fiscal de la nación, tenemos acá los siguientes requisitos. Peruano de nacimiento. Bien, ustedes saben que hay 3 formas de poder obtener la nacionalidad peruana. Nacimiento, naturalización y opción. Y en este caso exige ser peruano de nacimiento. Mayor de 50 años. ¿Está bien? 50 años a más. Ciudadano en ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Tener el DNI y estar inscrito en el registro electoral. Estar habilitado para el voto. Haber sido por 10 años, en este caso fiscal o magistrado de la Corte Superior, ¿está bien? Fiscal superior, perdón, o magistrado superior, o juez superior, ¿está bien? Por 10 años. O haber ejercido por 15 años la abogacía, haber sido abogado, o si no, por 15 años haber sido profesor universitario de la Facultad de Derecho. ¿Te das cuenta? Son los requisitos para ser, en este caso, fiscal de la nación. Pasamos a las atribuciones del Ministerio Público. ¿Cuáles son las atribuciones? Se encarga primero de velar por la independencia de los organismos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los organismos jurisdiccionales? Por ejemplo, la Corte Suprema, Corte Superior, juzgados especializados, juez de paz letrado y juez de paz no letrado. ¿También? Esos son los organismos jurisdiccionales. Entonces, el Ministerio Público se encarga de velar por la independencia de cada uno de ellos. Conduce la investigación del delito, investiga a petición de parte o por oficio. Claro que sí. Se encarga de investigar todos los delitos. ¿Está bien? Es el Ministerio Público son los directores de la investigación. Investigan de inicio a fin. Además, ejercita la iniciativa legislativa. Claro que sí, el Ministerio Público también puede proponer proyectos de ley al Congreso. Representa a la sociedad ante los tribunales. Muy bien, el Ministerio Público va a hacer en este caso, va a buscar que los responsables tengan la pena adecuada y los agraviados puedan tener la indemnización o, en este caso, la reparación adecuada. El Ministerio Público también formula la denuncia formal, ¿está bien? Va a presentar la denuncia formal ante el Poder Judicial y propone la pena que el responsable debe tener. El Ministerio Público hace una denuncia formal ante el Poder Judicial, ¿no? ¿Está bien? Y, lógicamente, va a proponer la pena. Bueno, como el Ministerio Público defiende los intereses nacionales del pueblo, eso es lo que debe hacer. Hemos escuchado en estos días un caso, decía yo, de oficiales, ¿no? Altos mandos, diciendo pues que se les exigía, ¿no? Ya se les quería imponer que se nombren a tales personas, ¿no? En cargos altos de las Fuerzas Armadas
pero que no tenían pues las notas ni la meritocracia para poder acceder, ¿no? Entonces, aquí, ante esto que mencionan, me parece un ex general, porque ha sido pasado a retiro, y un ex comandante, habría que investigarlo, ¿no? Y eso lo podría investigar, pues, el Ministerio Público, ¿no? Fiscalía de la Nación. Eh, la fiscal, la fiscal, la que manda, ¿no? En este caso es la señora Zoraida Ábalos, que es la fiscal de la Nación, ¿no? Dice el diario del viernes. Asimismo, ayer la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, o sea, Ministerio Público, abrió una investigación preliminar, ya se abrió, ¿no? Contra Ayala Pacheco y aquellos que resulten responsables. Ayala Pacheco es el ministro de Defensa, ¿no? Y aquellos que resulten responsables de las presuntas presiones del Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas para influir en el proceso de ascensos de oficiales, ¿no? La fiscal, mediante un comunicado, detalló que las pesquisas, que las investigaciones serán por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, los cuales, señaló, son infracciones previstas y sancionadas por el Código Penal. Allá. Entonces el Ministerio Público también entra de lleno ahí a detallar con lo que estamos aquí, pues, estableciendo, ¿no? Entonces, por ese lado. Muy bien. Si avanzamos un poquito más, podríamos ir al tercer órgano que vamos a sustentar. Con respecto, por ejemplo, al TC. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional y también vamos a hablar acerca de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Requisitos. Número 1, ser peruano de nacimiento. Ustedes ya saben que hay 3 maneras de poder ser peruanos. Por nacimiento, naturalización o por opción. En este caso, solo se permite ser peruano por nacimiento. Mayor de 45 años. Ser, en este caso, ciudadano en ejercicio. Quiere decir tener el DNI, estar inscrito en el registro electoral y estar habilitado para el voto. Además, tener por 10 años, haber sido por 10 años fiscal superior o magistrado o juez superior. ¿Bien? O también haber sido ejercido por 15 años la abogacía, haber sido abogado o la cátedra universitaria de la en la Facultad de Derecho. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Pasamos a las atribuciones. La primera, el Tribunal Constitucional resuelve en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Esto se presenta cuando una ley contradice a la Constitución. Si una ley contradice a la Constitución, entonces se presenta la acción de inconstitucionalidad, ya que la ley tiene menor jerarquía que la Constitución. Entonces, jovencitos, se tendría que eliminar esta ley, ya que por jerarquía las leyes de menor rango no pueden contradecir a las normas de mayor rango. Además, el Tribunal Constitucional se encarga de resolver en última y definitiva instancia la acción de habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento. Como ustedes recuerdan, el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento en primera instancia se presentan ante el Poder Judicial. ¿Está bien? En este caso se presentan ante los jueces especializados y mixtos. Entonces, si el habeas corpus no procede, va a pasar a una segunda instancia dentro del Poder Judicial y así sucesivamente.
Si en el Poder Judicial han denegado en este caso, una garantía constitucional, como el habeas corpus, habeas data, amparo, etc., la persona puede apelar por ¿dónde? Ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por eso se dice que resuelve en última y definitiva instancia. No hay otra instancia a nivel nacional en la cual se pueda resolver este caso. ¿Está bien? Listo. Seguimos. El Tribunal Constitucional también se encarga de resolver los conflictos de competencia entre los organismos del Estado. Entre los organismos del Estado pueden haber competencias, ¿no? Una disputa, un conflicto. Entonces, el tribunal se encarga de resolver, ¿no? De mencionar, esclarecer cuáles son las competencias de tal o cual organismo del Estado. Además, el Tribunal Constitucional, jovencitos, es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. ¿Qué quiere decir máximo órgano de interpretación? Digamos que un artículo de la Constitución es interpretada por el Congreso de una manera y por el Ejecutivo de otra manera. Como hay una disputa entre el Congreso y el Ejecutivo en cuanto a la interpretación, esta interpretación de ambos poderes del Estado no tiene tanta validez como la interpretación del Tribunal Constitucional. El tribunal es el máximo órgano de interpretación. La interpretación del tribunal, eso es lo que prima, sobre todo tipo de interpretación. En el caso del Tribunal Constitucional, ¿qué artículos tendría que tener presente, ¿no? Podrías tener presente los artículos 201, que puedes revisarlo. Podrías revisar el 202, podrías revisar el 203, se va poniendo interesante la cosa, ya muchos más artículos. Podrías revisar el 204, ¿no? Por ejemplo, si lo llevamos un poco a la realidad, el Tribunal Constitucional, dice el diario viernes 12 de noviembre, diario Correo, dice el Tribunal Constitucional, ¿no? En un título del periódico, declara nulas leyes aprobadas, nulas, puede anularlo, ¿no? En la cuarta legislatura del Congreso anterior. Decisión, se tumbó varias normas, dice, ¿no? A ver, habría que leer un poquito. La llamada cuarta legislatura aprobó en las postrimerías del Parlamento anterior, cuando ya se estaban yendo, varias polémicas reformas constitucionales que tendrán que ser anuladas, según la última resolución del TC. Este OCA declaró ayer la inconstitucionalidad de la resolución legislativa número tal, porque es un número largo, que aprobó la cuarta legislatura. El TC prescribe que toda reforma al texto fundamental debe llevarse a cabo aplicando los dos mecanismos previstos en el artículo 206 de la Carta Magna, ¿no? Tú sabes que para poder reformar algo, ¿no? Tiene que ser con dos mecanismos. Primero, uno, que debe ser aprobado por el Congreso con mayoría absoluta. Uno, ¿no? El número legal de sus miembros. Y dos, no solamente aprobada con mayoría absoluta del Congreso, o sea, de los miembros, sino ratificada bajo referéndum. Referéndum es la consulta al pueblo y no se ha hecho para esto de la cuarta legislatura, ¿no? De la cuarta legislatura. Por eso es que el TC lo va a anular. Encuentra, mejor dicho, violación a la Constitución.
a la norma. Y el TC, ¿qué es en sí? Es el órgano de control de la Constitución. Ahora, tú sabes que en las últimas semanas el Congreso, por insistencia, aprobó cambios en esto del voto de confianza, ¿no? El Congreso dice que para ciertos actos donde es la decisión del Congreso la que tiene que primar, no puede venir el presidente a decir, no, por si acaso, si ustedes se meten con esto o cambian esto, voy a cerrar el Congreso, ¿no? Porque están entorpeciendo las labores. Con lo que hizo el Congreso, ¿no? De cambiar, modificar eso, entonces lo, lo ve de esa manera, ¿no? Como diciendo, tu presidente, no me puedes venir a mí a amenazar en el cumplimiento de mis funciones y decirme, bueno, te metes con eso, quieres cambiar eso, voy a desaparecer el Congreso, ¿no? Sin embargo, el constitucionalista Aníbal Quiroga, también ministro de Justicia, con la premier Mirta Vázquez, mencionaron que el Congreso está abusando de su autoridad y que lamentablemente al aprobar esto que te estoy diciendo, que hicieron ese cambio para el voto de confianza, están desequilibrando el poder que debe haber entre los dos, ¿no? O sea, el equilibrio. Entonces, ¿qué han hecho, no? El Poder Ejecutivo, encarnado por el presidente de la República, han presentado para el equilibrio de poderes. Muy bien, Henry. Ya me estaba haciendo un poco de bolas con la palabra, por interpretarlo al revés. Casi digo desequilibrio, pero es el equilibrio. Excelente. Gracias. ¿Y qué? ¿Y qué han hecho, no? Han presentado el Poder Ejecutivo, encarnado, decía yo, en el presidente de la República, han presentado una acción de inconstitucionalidad contra el cambio que han hecho para el caso del voto de confianza, ¿no? Mencionando que aparte de abusar del poder que tienen, aparte de generar de desequilibrio de poder, ¿no? Lo han hecho sin esta consulta al Pleno, ¿no? Que menciona la Constitución, y sin referéndum, sin consulta popular. En otras palabras, están violando la Constitución. ¿Lo han presentado al TC? Sí. ¿Ya lo analizó el TC? No. Todavía tiene que analizarlo. ¿Lo ha admitido el TC? O sea, ¿le parece coherente lo que ha puesto el Poder Ejecutivo y que tiene fundamento legal? Sí. Claro, se han saltado. Lo que dice que se han saltado los procedimientos. Muy bien. El Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, Aníbal Quiroga, que es constitucionalista, a veces se molesta, ¿no? Porque muy rápido se enciende, parece un fosforito, pero sabe un montón. Ha dicho que se han saltado procedimientos y no lo van a permitir. Han presentado una acción de inconstitucionalidad y supongo que eso demorará pues de 30 a 60 días, ¿no? Lo que diga el TC, pero para que veas que el TC tiene como atribución conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante mencionar eso. Bueno, de los 10 hemos hecho un promedio de 3. Hay que seguir avanzando. Lamentablemente, cuando uno quiere hacer la teoría, poner casos de la vida real, pues con 40, 50 minutos es muy complicado, ¿no? Por lo menos yo ya me proyectaba que en 3 horas sí se podía hacer, pero la realidad es otra, ¿no? Sigue leyendo, yo voy a comentar siempre en todas las clases de los órganos constitucionales hasta cumplir los 10, ¿no? Sea el tema que sea, siempre hay que ir haciendo que sea 1, 2 para avanzar, ¿no? Los que hemos avanzado mayormente son los jurídicos, los que hablan mucho de la norma, de la legalidad. También tenemos que hacer los económicos, como el Banco Central de Reserva, Contraloría y SBS, ¿no?
y terminar, aunque sí creo que lo vamos a hacer un poco como tema, todo el sistema electoral, que también ya hemos venido tocando en algunas cosas, pero podemos explayarlo más. Hasta ahí nos vamos a quedar. Cuídate mucho, querido alumno. Un gusto verte. Siempre revise ejemplos de la vida real, porque recuerda que las preguntas son de eco. Y si no lo relacionas con la realidad, puede confundirte la pregunta o hacerte dudar, y eso no puede pasar contigo, ¿no? Para poder ingresar tienes que estar sólido en teoría y también no estar fuera de tu realidad, ¿no? Y para eso periódicos, lo que tú dominas más, internet, estar enterado, ¿no? Y tú dominas bien eso. Un abrazo, Johan, cuídense mucho. Buenas tardes con todos. Cuídense, queridos alumnos. Hasta luego. Bye, bye. Diego, José, Joaquín, cuídense mucho. Chao, chicos. Bye.